Bueno, estamos en el capítulo 1 y en el verso 2, el verso 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su voluntad. Habíamos dicho que esta era una ofrenda voluntaria, si quería ofrecer. Nadie le obliga a ofrecer, si quiere ofrecer. Trae su animal y ofrece. No era para arreglar el pecado, no era para arreglar el pecado, era para adorar. Es una ofrenda de adoración. Una ofrenda de comunión. No es para arreglar el pecado, no trata con el pecado. Vamos a ver en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, y el verso 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya llegó el tiempo. Y dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya llegó el tiempo de su muerte. Y él se entrega porque fue el holocausto. De su voluntad se entrega. Afirmó su rostro y va adelante, porque él era el holocausto. Él era el holocausto de Dios, porque él de su voluntad se ofreció. Para satisfacer el corazón de su padre se ofreció voluntariamente, para satisfacer el corazón de su padre, para que el padre esté contento, esté satisfecho. Se ofreció. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan, capítulo 19, verso 30. Dice acá, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se entregó. Se entrega en la mano de su Padre. Se entrega en la mano de su Padre, se entregó voluntariamente, se entregó para morir. ¿Por qué? Porque él quería alegrar a su Padre, satisfacer a su Padre. Quería propiciar el corazón de su Padre. Acá se aplica la palabra propiciar. Propiciar. Y Dios tenía que ser propiciado. Y la palabra propiciar significa satisfecho. La palabra propiciar significa satisfecho. Habla de satisfacer. Dios tenía que ser satisfecho primero. Dios tenía que ser satisfecho primero, para que después pudiese aceptar al pecador. ¿Qué le parece? Por eso este orden de la cruz. Por eso primero fue holocausto. Dios tenía que ser satisfecho primero, para después poder aceptar al pecador. Por eso vemos este orden de la cruz. Por eso en la cruz vemos que él fue primero holocausto. Primero fue hecho ofrenda de holocausto.
Primero tenía que satisfacer el corazón de Dios para que Dios pueda aceptar al hombre. Si Cristo moría por el pecador, y Dios no aceptaba la ofrenda de su Hijo, iba a ser como nada. Si Cristo moría en la cruz por el pecador, pero Dios no quedaba satisfecho. Si Dios no quedaba satisfecho, si Dios no aceptaba la ofrenda de su Hijo, el sacrificio de su Hijo, entonces no iba a haber salvación para el hombre. Por eso Dios primero tenía que estar satisfecho, propiciado, satisfecho, para después poder reconciliar al hombre. La palabra reconciliar significa cambiar. La palabra reconciliar significa cambiar, un cambio de relación, un cambio de relación. Y eso se aplica al hombre. La palabra propiciar se aplica siempre, siempre a Dios. Y la palabra reconciliar se aplica siempre, siempre al hombre. Dios tenía que ser propiciado y el hombre reconciliado. Dios tenía que ser propiciado, satisfecho, y el hombre reconciliado, cambiado, un cambio de relación. Antes éramos criatura de Dios, ahora somos hijos. Hubo un cambio. Esta es la reconciliación, un cambio de relación. Antes éramos criatura de Dios, ahora somos hijos de Dios. Bueno, porque Dios fue, como vimos, propiciado. Vamos a ver en Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y note, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita. Nadie le obligó. Nadie le engañó para ir a la cruz. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, de mi voluntad. Eso es lo que está diciendo Jesús, de mí mismo, de mi voluntad. La pongo. Así Jesús como holocausto, de su voluntad, se entregó. Ahora vamos a ver un verso en el libro de los Hechos. Parece que sería una contradicción. Parece que sería una contradicción a esto que estamos viendo. Vamos a ver en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 33. El libro de los Hechos, capítulo 8 y el verso 33. Dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y note esta frase: porque fue quitada de la tierra su vida. Acá dice que fue quitada. Y en Juan dice, nadie me la quita, dice. Parece una contradicción, pero no. No hay contradicción en la palabra.
Porque en Juan vemos a Jesús como holocausto se entrega. Pero acá en el libro de los Hechos vemos a Jesús como ofrenda por el pecado. Vemos a Jesús como ofrenda por el pecado. Y como ofrenda por el pecado había obligación, como vamos a estudiar. Había obligación. Entonces tenía que ofrecer. Y como dijimos ayer, la cruz le dio a Jesús la oportunidad de demostrarle a su Padre su amor. La cruz le dio la oportunidad de demostrarle a su Padre cuánto le amaba, cuán obediente era, cuán rendido era. Siempre leemos y siempre escuchamos Juan 3:16. Es muy lindo. Juan 3:16. De tal manera amó, dice Dios, al mundo, a la humanidad. El amor de Dios a la humanidad es lindo. Por eso dio a su Hijo. Y Jesús también amó a la humanidad. Por eso se entregó. También expresó su amor a los discípulos. También expresó su amor a los suyos, a los discípulos. Juan capítulo 15, verso 13. Juan capítulo 15, verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Expresó su amor a sus discípulos. Nadie tiene mayor amor. ¿Qué amor tuvo Jesús, que puso su vida, dice, por sus amigos? Pero acá no vemos esta parte. En el holocausto no vemos el amor de Cristo hacia la humanidad, ni hacia los suyos. En la ofrenda de holocausto no vemos el amor de Cristo hacia la humanidad. Estamos viendo el amor de Cristo a su Padre, solamente a su Padre. Él está demostrando su amor a su Padre. Que fue desplegado y manifestado en el lenguaje que solamente el Padre podía oír y entender. Ese amor fue manifestado en la cruz, fue desplegado y manifestado en el lenguaje que solamente el Padre podía entender completamente. Solamente el Padre podía comprender en todo su plenitud, en todo su valor, en toda su plenitud, el amor del corazón de su Hijo. Y podemos decir que Él no hubiese soportado el pensamiento de ir a la cruz si no fuese por la oportunidad que la cruz le presentó. Él no hubiese soportado el pensamiento de ir a la cruz si no fuese por la oportunidad que la cruz le dio de desplegar su amor a su Padre.
Él quería satisfacer el corazón de su padre, demasiado quería alegrar a su padre, contentar a su padre. Por eso se ofreció. En el holocausto vemos a Jesús en su muerte, no en su vida. En el holocausto vemos a Jesús en su muerte, no en su vida. Y sabemos que en su vida acá en la tierra Él siempre le agradó. Durante su vida acá en la tierra Él siempre le agradó a su Padre. Pero mucho más lo hizo en su muerte. ¿Qué le parece? Mucho más le agradó en su muerte. Allí le demostró su profunda devoción. Su profunda devoción. La devoción del corazón de Cristo se vio allí. La devoción del corazón de Cristo presentada a su Padre y aceptada por su Padre. Por eso no era poca cosa esta parte de la cruz, donde Él fue holocausto. Y dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahí tenía que presentar su ofrenda, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la puerta del tabernáculo de reunión nos habla de la presencia de Dios. La puerta del tabernáculo de reunión, como tenemos en el verso 3, nos habla de la misma presencia de Dios. Y así fue en la cruz. Así fue en la cruz. Él se ofreció sobre todas las cosas en la misma presencia de su Padre. Sobre todas las cosas Él se ofreció en la misma presencia de su Padre. Y es verdad que había mucha gente allí, que le miraban, otros que se burlaban y así. Pero Él se ofreció como holocausto en la misma presencia de su Padre. Seguro que estaba allí mirando la cara de su Padre. Estaba mirándole. En ese momento de la cruz estaba contemplándole a su Padre. Y Dios estaba recibiendo su porción. En ese momento Dios estaba recibiendo su porción, el sacrificio de su Hijo. Su Hijo le estaba satisfaciendo su corazón con esa ofrenda. Con esa ofrenda. Verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El ofrecedor, o también se dice el oferente. El ofrecedor o el oferente traía su animal al sacerdote, traía su animal. Y le decía al sacerdote, yo quiero ofrecer este animal como ofrenda de holocausto. Quiero ofrecer este animal como ofrenda de holocausto. Entonces lo agarraba y lo ataba ahí a los cuernos del altar. Lo ataba allí. Y después le decía, ponga su mano. Así, ponga su mano sobre la cabeza del animal. Y el ofrecedor ponía su mano así sobre la cabeza del animal. Y el hecho de poner la mano
sobre la cabeza del animal nos habla de identificación. El hecho de poner las manos sobre la cabeza del animal nos habla de identificación. Y la palabra identificación quiere decir que llegan a ser uno. Llegan a ser uno. Y así, al poner la mano, todas las virtudes de este animal pasaba a la persona. Toda la virtud, toda la pureza, toda la perfección de este animal fueron transferidas al ofrecedor. Todo pasaba al ofrecedor. Las virtudes, la pureza de este animal, todo pasaba al ofrecedor. Llegaba a ser como uno con este animal. Y así también nosotros y el Señor Jesucristo. Así cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, al aceptarle al Señor Jesucristo nos identificamos con su perfección, con su santidad, con su justicia. Al aceptarle al Señor Jesucristo nos identificamos, llegamos a ser uno, igual que Cristo, porque Él nos da su justicia, su santidad, su perfección. Llegamos a ser uno. Y así nos presenta el Padre con esa santidad que Él mismo nos da, con esa justicia, con esa perfección, nos presenta el Padre. Y el Padre nos mira y nos acepta. ¿Qué le parece? El Padre nos mira y nos acepta. Por eso dice, será aceptado para expiación suya. Si hace así, será aceptado. Si hace así, será aceptado, dice Dios. Y así también nosotros y el Señor Jesucristo nos identificamos. Por eso el Padre nos acepta. El ofrecedor fue aceptado según la perfección de su ofrenda. ¿Qué le parece? El ofrecedor fue aceptado según la perfección de su ofrenda. Si su ofrenda era perfecta, su aceptación también. Si su ofrenda era perfecta, entonces su aceptación también era perfecta. Dios le aceptaba porque la ofrenda fue perfecta, como Dios pidió. Vamos a ver en Malaquías la oportunidad cuando Dios no aceptó. Vamos a ver un caso cuando Dios no aceptó la ofrenda de Israel. En Malaquías capítulo 1.
en Malaquías capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 7. Malaquías capítulo 1 desde el verso 7. Dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando Israel estaba mal con Dios, cuando andaba mal, traía cualquier animal por ahí. Y no podía traer, como vimos, tenía que ser sin defecto. El animal tenía que ser sin defecto, pero cuando andaba mal Israel, dice que traía el animal ciego. Este es ciego, ya no va a servir más, vamos a llevarle a Jehová, dice. Bueno, y Dios dice: ofréjalo a su príncipe, a ver si va a aceptar. No va a aceptar, y cuánto más Dios. Por eso el ofrecedor tenía que llevar como Dios pidió, porque era acepto según la perfección de su ofrenda. Por eso tenía que llevar a Dios como Dios pidió, para que Dios le acepte. Y sabemos que nuestra ofrenda, el Señor Jesucristo, una ofrenda perfecta. Nuestra ofrenda, el Señor Jesucristo, fue una ofrenda perfecta, completa. Y al aceptarle a Él, nos dio su santidad, su justicia. Por eso somos tan santos como Él es. Somos tan puros como Él, tan justos como Él, tan perfectos como Él, porque tenemos su misma vida. Somos como Cristo, somos aceptos en el amado, dice Pablo. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Somos aceptos en el amado, y en el amado no hay pecado, no hay impureza, no hay imperfección, y somos aceptos en Él. Dios nos acepta en su Hijo. Por eso dice: y será aceptado para expiación suya. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y el verso 10. Colosenses capítulo 2 y el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estáis, dice, completos en Él. Estamos completos, no nos falta nada. No nos falta nada. Tenemos pureza, tenemos santidad, tenemos justicia, tenemos perfección, tenemos provisión, tenemos todo. Porque aceptamos a Cristo. Verso 5. Verso 5.
entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Este animal tenía que morir, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Acá tenemos los hijos de Aarón, los sacerdotes, hijos de Aarón. Representa la iglesia como una casa sacerdotal. Los hijos de Aarón representan la iglesia como una casa sacerdotal. Note que ellos, dice, debían ofrecer la sangre de este animal. Tenía que ofrecer la sangre. Y la sangre generalmente se ofrecía para limpieza de pecado. La sangre generalmente se ofrecía para la limpieza de pecado. Pero en este caso la sangre no es para la limpieza de pecado. Acá la sangre no es ofrecida para la limpieza de pecado, no es. Porque acá esta ofrenda no trata con el pecado. Esta ofrenda no trata con el pecado, así que esta sangre no es para la limpieza de pecado. Lo que vemos acá es a los hijos de Dios en comunión con Dios, adorando y reconociendo el valor de la sangre. Vemos a los hijos de Dios en comunión con Dios. Adorando y reconociendo el valor de la sangre. Porque esta es una ofrenda de adoración, de comunión. Y la comunión es a base de la sangre. La podemos pasar por alto. La comunión es a base de la sangre. La adoración es a base de la sangre. Y eso no podemos pasar por alto. Siempre debemos reconocer esa verdad. Siempre debemos reconocer esa verdad. Que toda adoración, toda comunión, toda alabanza, todo lo que ofrecemos a Dios es sobre la base de la sangre de Cristo. Y tenía, dice, que rociar, y la rociará alrededor sobre el altar, así reconociendo el valor, el poder, la eficacia de la sangre, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y así nosotros tenemos comunión con Dios, y Dios nos invita a participar con Él en sus pensamientos acerca de su Hijo. Nosotros tenemos comunión con Dios y Él nos invita a participar con Él en sus pensamientos acerca de su Hijo. Quiere que entremos más, entendamos más. También reconociendo el valor de la sangre, el valor de su sacrificio. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 y 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 7 y verso 9.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia, nos mantiene limpios. La sangre nos limpia en el presente. La sangre nos limpia, nos mantiene limpios en la presencia de Dios. Para adorar con libertad, para alabar, para tener comunión. La sangre está para limpiarnos. Tenemos que reconocer el valor de la sangre. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 9. Si confesamos, Él nos limpia, dice, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y así estamos limpios para estar en la presencia de Dios, para adorar, para alabar. Así tenemos que estar en la presencia de Dios, limpios, limpios, para alabar, para adorar, para sentir su presencia. Por eso tenemos provisión. Si hay alguna cosa que hicimos, dijimos que no agrada a Dios, le pedimos perdón. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Ahí en el mismo momento, ¿qué le parece? Cuando le pedimos perdón al Señor, ahí en el mismo momento la sangre nos limpia. Dios nos perdona y la sangre nos limpia. Y estamos limpios en la presencia de Dios. Así tenemos que estar. Porque nosotros adoramos a un Dios vivo, verdadero. No adoramos una estatua que no sabe nada, que no ve nada, que no escucha nada. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, verso 5. Acá nota el verbo está en pasado, nos lavó. En Juan vimos que el verbo está en presente, nos limpia. Ahora mismo nos limpia. Pero acá dice en pasado, nos lavó. Eso significa que la sangre mantiene su eficacia. Nos lavó y nos limpia. Y nos sigue lavando. Mantiene su eficacia. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa. La sangre preciosa, dice Pedro. Este es el valor de la sangre, preciosa, es de mucho valor. Así que es tan importante reconocer siempre el valor de la sangre. Por eso nosotros siempre así oramos, siempre adoramos así sobre el sacrificio de Cristo, su sangre derramada. Bueno, verso 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollará, disculpe, yo dije degollará. Desollará. Desollar significa sacar la piel. Tenía que sacarle también la piel. La
Después de sacar la sangre, juntar y rociar, después de eso tenía que sacarle la piel a este animal. Y lo dividía, dice, en sus partes. Así que todo, podemos decir, lo interior, lo de adentro de este animal quedaba a la vista. Todo lo de adentro, lo interior de este animal quedaba a la vista. Y así también vemos en el caso de Jesús, así también vemos con el Señor Jesucristo. Él primero fue inspeccionado exteriormente. Él primero fue inspeccionado por los hombres exteriormente, así como este animal tenía que ser sin defecto exterior, no podía ser interior porque la persona no podía saber en lo interior, pero fue sin defecto exterior. Y así exteriormente le miraba y decía, sí, está bien, puede ofrecer. Y así el Señor Jesucristo, Él fue inspeccionado primero exteriormente por los hombres. Vamos a ver en el Evangelio de Juan. Él fue inspeccionado primeramente exteriormente por los hombres. El Evangelio de Juan, capítulo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a leer verso 12 y verso 13. El Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 12 y 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel día. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora ya Jesús es llevado para ser inspeccionado. Vemos a Jesús siendo llevado para ser inspeccionado. Y le lleva, dice, primeramente a Anás, que era suegro de Caifás. Y este hombre le inspecciona, le mira, le pregunta. Verso 19. Y el sumo sacerdote respondió a Jesús acerca de su discípulo, de su doctrina. El sumo sacerdote preguntó a Jesús, le está interrogando, le pregunta acerca de su discípulo, dice, de su doctrina, a ver qué decía, qué enseñaba. Le estaba interrogando, inspeccionando. Pero vimos la vida abierta también del Señor Jesucristo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, hasta el verso 24. Así vemos como Jesús va ahora a Caifás. Anás le manda, dice, a Caifás, verso 28. Y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre?
Ahora le manda a Pilato. Caifás le manda junto a Pilato. Y Pilato otra vez le interroga, le pregunta, y no halla nada en este hombre. Dice, no hallo delito en él. Verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No encontraron nada, le inspeccionaron, le interrogaron. No encontraron nada en Jesús. Pero vemos a Jesús siendo llevado de un lugar a otro. Vamos a ver en Lucas capítulo 23. El Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Este hombre Herodes otra vez le interroga, le hacía, dice, muchas preguntas. Verso 11, entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Otra vez le manda junto a Pilato. Y otra vez Pilato tenía que decir que no encontró ningún delito en él. Bueno, y esto ya estaba profetizado, todo esto ya estaba profetizado, declarado en la profecía. Isaías 53, versos 7 y 8. Isaías 53, versos 7 y 8. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, delante de sus acusadores, era como una oveja, dice. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Así vemos al Señor Jesucristo. Ya estaba escrito, ya estaba declarado. Ya estaba declarado que así iba a ser. Los hombres le inspeccionaron exteriormente. Ahora, como vimos, al sacarle la piel, se vio la parte interior. Y esto nos habla de que el Padre le inspeccionó interiormente. Interiormente fue inspeccionado por su Padre. Por su Padre, porque solamente el Padre podía ver y entender en su justo valor lo que era su Hijo. Solamente el Padre podía ver y entender en su justo valor lo que fue el amor, la devoción, el celo de su Hijo, la obediencia de su Hijo. Solamente el Padre podía ver eso y valorar. Los hombres no pudieron ver esa parte, pero el Padre sí. El Padre sí. Y dice, y lo dividirá en sus piezas. Nos habla de los distintos aspectos del sacrificio de Cristo. Lo dividirá en sus piezas. Nos habla de los distintos aspectos del sacrificio de Cristo. 7.
Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Bueno, así que tenía que preparar el fuego y después dice, acomodará las piezas. Porque como vimos, dividía el animal en piezas, lo iba cortando así en piezas. Después lo acomodaba sobre el fuego. Y dice acá, la cabeza. La cabeza nos habla de inteligencia, nos habla de inteligencia, de conocimiento. Y esto nos muestra que lo que Jesús hizo, lo hizo con inteligencia. Lo que Jesús hizo, lo hizo con inteligencia, con conocimiento. Él se entregó con conocimiento. Él sabía para qué vino. Él sabía para qué vino. Así que nadie le engañó, sino con conocimiento se entregó en la cruz. Por eso vemos que el cuerpo del animal fue dividido en piezas, pero la cabeza entera. El cuerpo del animal fue dividido en piezas, pero la cabeza entera. Y dice también, y la grosura de los intestinos, la grosura de los intestinos, de la parte más adentro, lo más adentro, la grasa de la parte más adentro sería. Y la grosura nos habla del celo, la devoción y el amor de Cristo hacia su Padre. Muy interior, muy profundo fue su amor. Muy profundo su devoción. Muy profundo fue su celo hacia su Padre. Muy profundo su amor hacia su Padre. Por eso la grosura de los intestinos, de la parte más profunda. Y así lo quemaba, dice, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Quemaba la grosura. Y la grosura, como vamos a ver, era siempre para Dios. La grosura siempre se ofrecía a Dios. Verso 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Tenía que lavar con agua. Toda esta parte interior tenía que lavar con agua. El hecho de lavar con agua nos habla de limpieza, de pureza. Nos habla de limpieza, de pureza. Cristo fue limpio, puro en su vida y también en su muerte. Él fue puro, limpio en su vida acá en la tierra y también en su muerte. Así fue puro, limpio. Él fue separado exteriormente e interiormente. Él fue separado, puro, limpio, exteriormente y también interiormente.
Por eso dice que lavará con agua los intestinos, la parte interior y también la parte exterior, las piernas. Todo esto tenía que hacerse así porque representaba a Cristo, el sacrificio de Cristo. Y tenía que hacerse así. Y Dios cuidó celosamente cada detalle. Dios cuidó celosamente cada detalle, porque representaba el sacrificio de su Hijo. Y dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es. Y esta es la parte principal, la parte más característica del holocausto, que fue quemado todo, totalmente. Fue quemado totalmente. De esta ofrenda los sacerdotes no participaban. De esta ofrenda los sacerdotes no participaban. Ya vamos a ver que de las otras ofrendas quedó una parte para los sacerdotes, pero de esta ofrenda no. Tenía que poner allí el animal y hacer arder. Ardía allí. Ahí se cocinaba, se quemaba hasta arder todo. Y Dios recibía esa fragancia que subía. El olor de ese animal que allí se ofrecía. Dios recibía. Era todo para Dios. Los sacerdotes solamente miraban, contemplaban. Los sacerdotes ofrecían y después contemplaban nomás, miraban. No participaban, porque este era solamente para Dios. Hará arder todo, dice, sobre el altar. Porque, como vimos, representa a Cristo ofreciéndose a Dios. El holocausto nos habla de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Es el aspecto del sacrificio de Cristo hacia Dios, para Dios, solamente para Dios, solamente para satisfacer el corazón de Dios. Por eso dice, hará arder todo para Dios, solo para Dios. Es el aspecto de la cruz que fue solo para Dios. Qué lindo mirar así la cruz, porque nosotros miramos, parece todo igual. Miramos la cruz y parece todo igual. Pero cuando estudiamos así vemos distinto. Cuando estudiamos así vemos distinto. Dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida llegó a ser, de olor grato. La palabra grato significa también suave. Olor grato, o también podemos decir olor suave, olor de descanso, también olor de descanso, olor de reposo, porque así fue a Dios la ofrenda de su Hijo. Esta parte de la cruz fue así para Dios. La ofrenda de su Hijo subió como un olor grato, un olor suave, un olor de descanso, un olor que le dio reposo, satisfizo completamente su corazón, satisfizo completamente su corazón. Olor suave, dice, para
Jehová. Era para Jehová. Nosotros hoy nos gozamos. Nosotros nos gozamos a mirar, al contemplar esta parte de la cruz, pero esto fue para Dios. Fue para Jehová, solamente para Jehová. Ahora vamos a ver que había 4 maneras en que Dios permitía que esta ofrenda sea ofrecida. Vamos a ver que había 4 maneras en que Dios permitía que esta ofrenda sea ofrecida. Y en esto vemos los 4 grados de la comprensión del adorador. En esto vemos los 4 grados de la comprensión del adorador. Según su capacidad, según la capacidad del adorador, era su adoración. Según la capacidad del adorador, era su adoración. Y representa los distintos grados de comprensión del sacrificio de Cristo. Y representa los distintos grados de la comprensión del sacrificio de Cristo. Y vemos como Dios hizo provisión para todos también, para todos. Bueno, el primer grado vemos en el verso 3. Acá tenemos la primer manera en que Dios permitió que pueda ofrecer un holocausto. Dice verso 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Podía ser, dice, vacuno, y en este caso, siendo macho, tenía que ser un buey. Un buey. Y el buey representa el aspecto más elevado de esta ofrenda. El buey representa el aspecto más elevado de esta ofrenda. Y representa a Cristo como el potente hacedor de la voluntad de Dios. Representa a Cristo como el potente hacedor de la voluntad de Dios. Y habíamos visto esto ayer en Juan capítulo 18, cuando los alguaciles y los soldados le buscaron para agarrarle. Él se adelantó y dijo, yo soy. Y cuando dijo, dice, cayeron a tierra. Ahí vemos su fuerza, la fuerza de esta víctima, la fuerza de esta víctima. Él tenía fuerza, era fuerte, como un buey, es fuerte, tiene fuerza, puede defenderse. Y así fue Jesús. Pero debemos también rendido, como el buey también fue manso, fue obediente y fiel. Así Jesús, como un potente y fuerte buey, pero a la vez manso y obediente. Así el Señor Jesucristo.
porque quería hacer la voluntad de su Padre. Y este representa el aspecto más elevado. Si el adorador tenía mayor capacidad, ofrecía un buey. Si el adorador tenía más capacidad, entonces ofrecía un buey. Según la capacidad del adorador era su adoración. Según la capacidad del adorador era su adoración. Si tenía para más, ofrecía más. Y esto representa la más elevada adoración. La adoración más elevada, más espiritual. Cuando tenemos mayor capacidad espiritual, adoramos más. Cuando tenemos mayor capacidad espiritual, adoramos más. Adoramos ya en el espíritu. Nuestra adoración es muy espiritual, muy elevada, como ofreciendo un buey. ¿Qué le parece? Como ofreciendo un buey a Dios. Nuestra adoración es muy espiritual ya, muy elevado en el espíritu. Porque tenemos capacidad. Ahora dice el verso 10, dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Acá tenemos la segunda manera en que podía ofrecer. La segunda manera que podía ofrecer. Si no tiene para un buey, bueno, Dios dice, puede ofrecer una oveja. Si no tiene para ofrecer un buey, si no tiene capacidad, si no puede comprar, entonces puede comprar una oveja. Y en lo natural, una oveja es mucho más barato que un buey. Es más barato. También es más chico, tiene menos carne, tiene menos sangre. En todo sentido es menor, inferior. Y la oveja entonces indica una menor comprensión. La oveja indica una menor comprensión del adorador. Este adorador no tiene tanta capacidad. No puede comprar un buey. No tiene tanta capacidad, no puede comprar un buey. Entonces, compra una oveja. No tiene tanta capacidad para adorar. Su adoración es menor. Porque su comprensión del sacrificio de Cristo es menor. ¿Qué le parece? Su comprensión del sacrificio de Cristo es menor. Entonces, su adoración va a ser menor también. Como ofreciendo una oveja nomás. Y la oveja representa a Cristo como el manso cordero.
La oveja representa a Cristo como el manso cordero, rendido y así, pero hasta ahí nomás. El buey es mayor, pero Dios, como dijimos, hace provisión para todos, para que todos puedan adorar, para que todos puedan adorar. Dios hace provisión. Bueno, si no tiene para un buey, ofrezca una oveja. Y si no tiene una oveja, puede ofrecer entonces una cabra. Acá tenemos el tercer grado de comprensión. Una cabra. Y la cabra no fue un tipo de Cristo directamente. La cabra no fue un tipo de Cristo directamente, porque la cabra nos habla de la vieja creación. La cabra nos habla de la vieja creación, habla de pecado. Pero lo que vemos acá es que Cristo le ofreció a su Padre una obediencia y lealtad que nosotros, como la vieja creación, no podemos ofrecerle. Lo que vemos acá es que Cristo le ofreció a su Padre una obediencia y lealtad que nosotros, como la vieja creación, no ofreceríamos. Nosotros, por la vieja creación, no podemos hacer así. Nosotros, por la vieja creación, no podemos hacer así, pero Cristo sí, porque Él no tenía vieja creación. Bueno, y después vemos todos los detalles, igual que en el caso del buey. Tenía que desollar, dividir las piezas, lavar y así. Y después dice la última parte del verso 13, y lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar, holocausto es. Todo tenía que quemarse, ofrecerse a Dios. Ahora en el verso 14 tenemos el cuarto grado de la comprensión del adorador. Dice: si la ofrenda para Jehová fuere de holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza, hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y así otra vez da los detalles. Acá note hasta dónde Dios fue para hacer provisión para el hombre. No tiene buey, no tiene oveja, no tiene cabra. Bueno, si tiene un ave, dice Dios. Si tiene un ave, bueno, puede ofrecer y adorar a Dios. Este sí que es gracia. Este sí que es la gracia de Dios. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves. Y el ave representa su carácter celestial. El ave representa el carácter celestial del Señor Jesucristo. Y note que acá no dice que tenía que dividir en piezas. Es un detalle muy importante acá. Porque acá no dice que tenía que dividir en piezas. Dice el sacerdote, la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda sobre el altar.
Le quita la cabeza para sacar, así, para ofrecer. Pero no dividía en piezas. Porque Cristo como divino no podía ser partido. Como divino no podía ser dividido, partido. Su cuerpo fue partido, pero como humano su cuerpo fue partido, fue molido. Pero su divinidad no, como divino no, sino como humano. Pero acá vemos su carácter celestial, divino. Por eso no fue dividida en piezas. Y dice, lo ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza, hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Porque es un palomino, tiene poquita sangre. Entonces exprime, así no, sobre el altar. Ofrece hasta donde tiene. Y este representa el más bajo, el grado más bajo. Representa la comprensión más limitada. Representa la comprensión más limitada. Este adorador comprende muy poco del sacrificio de Cristo. Comprende muy poco, pero quiere adorar. Quiere adorar. Entonces dice Dios, bueno, adore. Ofrezca hasta donde puede. Ofrezca un ave si tiene. Y vaya a aceptar, dice. ¿Qué le parece? Y así hay muchos santos que adoran, pero apenas su adoración. Su comprensión muy poca. Pero Dios acepta, porque es hijo de Dios. Verso 16, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida. Y otra vez es de olor grato. Porque el sacrificio de su Hijo fue siempre grato. El sacrificio de su Hijo fue siempre grato en la presencia de Dios. Y por eso dice olor grato para Jehová. Así que vemos los diferentes grados de comprensión. Todos los creyentes ofrecen a Dios, pero de una manera distinta. O los creyentes adoran, pero en una manera distinta. Unos más, otros menos, según su capacidad, según su comprensión. Bueno, y vamos a repasar un poquitito, si quieren, esta parte de del orden de las ofrendas, porque esto es muy, muy importante. Bueno, dijimos que tenemos el orden del hombre a Dios, o la manera en que el hombre se acerca a Dios. ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? ¿Qué es lo primero que el hombre comprende? Reconoce que es pecador. Muy bien, reconoce que es pecador. ¿Y por qué sabe que es pecador? Porque hace, muy bien, por sus hechos. Puede decir que roba, miente y así. Entonces, la primera cosa que entiende es que Cristo puede perdonarle, porque como ofrenda de expiación llevó su pecado. No entiende la ofrenda de expiación, pero sabe que Cristo puede perdonarle, porque llevó su pecado. Se puede perdonarle, puede limpiarle y así. Y entonces esta es la primera cosa que entiende el pecador, que Cristo puede perdonarle, puede limpiarle de sus
pecado. Y así viene y acepta a Cristo como Salvador. Después va comprendiendo más, escucha la palabra, por el Espíritu Santo le va revelando. Entonces entra en la comprensión de la ofrenda por el pecado, porque entiende que es pecador, que hace pecados porque tiene una vieja creación, entendiendo que tiene una vieja creación, que como Pablo dice en Romanos 7, verso 18, dice, en mí no mora el bien, dice. Entonces tiene una vieja creación que le arrastra, hermano. Ahí descubre, Pablo, localiza que tiene una vieja creación. Y por eso miente, por eso roba, por eso los hechos pecaminosos, los pecados, porque tiene una vieja creación. Pero también encuentra que Cristo mató en sí la vieja creación y le dio victoria, como Pablo dice. Entonces ya entra en la comprensión de lo que es la ofrenda por el pecado. Cristo mató en sí la vieja creación. Entonces tenemos victoria. Cuando gozamos esta victoria, ya entramos en la comprensión de la ofrenda de paz. No solamente entendemos Romanos 5:1, no solamente entendemos esto, que tenemos paz para con Dios, sino también gozamos la paz de Dios, ¿verdad? La paz sentida, la paz de Dios, ya vamos gozando, ya tenemos victoria, ya tenemos la paz reinando en nuestro corazón. Entonces ya gozamos la paz. Fue el resultado también de la obra de la cruz, la paz. Y por último, lo último que entendemos es que Cristo, como holocausto, se ofreció para satisfacer el corazón de su Padre, como vimos recién. Esto es lo último que entendemos de la cruz. Nunca antes miramos así. Esto es lo último que entendemos, que Cristo se ofreció en la cruz para satisfacer el corazón de Dios. Solamente para eso, para que Dios esté contento, satisfecho, y para que Dios pueda aceptar. Esto es lo último, porque es muy profundo ya, como vimos. Bueno, y por eso este es el orden del hombre a Dios, o el orden o la manera en que el hombre se acerca a Dios. Ahora la otra forma, dijimos, es el orden de Dios al hombre. Y esto es el orden que vemos en Levítico, el orden de Dios al hombre. Bueno, y entonces en este orden comenzamos al revés, dijimos, con la ofrenda de holocausto. Comenzamos como en Levítico, con la ofrenda de holocausto. Dijimos que Dios tenía que estar primero satisfecho. Dios primero tenía que estar satisfecho para poder aceptar al hombre. Como dijimos, si Dios no estaba satisfecho, si Dios no estaba contento, ¿cómo le iba a aceptar al hombre? Cristo podía morir en la cruz. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda de Cristo, era en vano. Entonces, primero vemos en la cruz el holocausto. Este es el orden que vemos en la cruz. Por eso dice, las primeras 3 horas de la cruz. Y ahí fue ofrenda de olor grato. Las primeras 3 horas. Lo primero fue holocausto. Lo primero que hizo fue satisfacer el corazón de Dios. Lo primero. Para que Dios pueda aceptar al hombre, primero Dios tenía que estar contento, satisfecho. Primero tenía que aceptar la ofrenda de su hijo. Bueno, y después la ofrenda de paz. Fue la ofrenda de paz, que vamos a ver que llega a ser un resultado. Bueno, y después tenemos
la ofrenda por el pecado, como vamos a estudiar. Y por último, la ofrenda de expiación. Y acá dice las 3 últimas horas de la cruz. En las 3 últimas horas de la cruz Él fue hecho pecado y también fue la ofrenda de expiación, llevando los pecados. Él fue la ofrenda por el pecado. El pecado habla de la vieja creación, la naturaleza vieja, la raíz. Eso Cristo mató en sí en la cruz. Y como ofrenda de expiación llevó los pecados, los hechos pecaminosos. Los pecados, esa es la diferencia entre la ofrenda por el pecado y la ofrenda de expiación. En la ofrenda de expiación Él estaba llevando los pecados, los hechos pecaminosos del hombre. Todo cargó sobre Él, todo fue cargado sobre Él en la cruz. Y como ofrenda al pecado, mató en sí la vieja creación. Bueno, dijimos que estas son las 3 últimas horas de la cruz y son de olor no grato. ¿Y por qué son de olor no grato? Muy bien, porque ahí ya estaba, esta ofrenda estaba tratando con el pecado. Y acá, en estas primeras 3, ¿por qué son de olor grato? Y no trata con el pecado, no trata acá con el pecado, porque lo que no fue grato a Dios fue el pecado que cayó sobre Jesús, no era Cristo. Lo que no fue grato para Dios fue el pecado que cayó sobre Él. Por eso cuando Él fue hecho pecado, ahí Dios ya le escondió su rostro, a ella no le miró más, y ahí Él gritó: ¿por qué, dice, me has desamparado? ¿Y por qué le desamparó Dios? Muy bien, porque ya él estaba cubierto de pecado y Dios ya no le podía mirar más. Así. Dice el profeta que Dios es limpio de ojos, no puede mirar el pecado. Entonces escondió, y ahí se sintió solo en la cruz. Bueno, y este es el orden de Dios al hombre, y este es el orden que encontramos en Levítico. Y el orden del hombre a Dios, dijimos que encontramos en los evangelios, muy bien, en los evangelios, comenzando con Mateo, muy bien, Mateo, después Marcos, Lucas y Juan. Mateo presenta a Jesús como la ofrenda de expiación, muy bien, de expiación. Y Marcos, por el pecado, muy bien, ofrenda por el pecado. Y Lucas, como ofrenda de paz. Y Juan, ofrenda de holocausto. Ahí vemos que en los evangelios sigue este orden. Y en el Levítico es este orden, el orden de Dios al hombre. ¿Está bien? ¿Entienden bien esa parte? ¿Sí? Si tienen duda tienen que preguntar, porque este es muy importante. Porque es ofrenda por el pecado y nunca hay que confundir lo que fue de olor grato, no grato y así. Bueno, vamos a dejar.